Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a los jueves a las 7 de la noche. Para los nuevos, yo soy Antonio Arcos. Seas cordialmente bienvenido. Estas transmisiones, si tú eres nuevo, son para ayudar a los jóvenes en su camino a Jesús. ¿Sí? Bueno, pues antes que todo, les mando un saludo y pues los invito a seguir las transmisiones de los jueves a las 7 de la noche. Bien, vamos a seguir con el tema de hace dos semanas del servicio a Dios y en esta ocasión le he titulado al mensaje ¿Somos especiales? Como pregunta. Sí, ahorita vamos a ver qué relación tiene esta pregunta con el servicio a Dios. Y bueno, quisiera yo comentarte que normalmente la gente que se dice pueblo de Dios sabe que es especial, eso es cierto. La gente que se dice pueblo de Dios, se dice que es un especial tesoro para Dios, es cierto, ¿sí? El pueblo de Israel es el pueblo elegido, es el pueblo especial de Dios, correcto, pero Dios tiene un porqué y un para qué de esto, y eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Realmente, vamos a ver qué dice Dios esto de llegar a ser alguien especial para Él. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Verdad? Vamos a ver con la escritura que si bien Dios lo dice, si bien Dios puede llegar a tener en su corazón a alguna persona así, tiene condiciones y tiene ciertos requerimientos que el Dios del cielo se tomó la molestia, se tomó el trabajo, ¿verdad? De dejárnoslo en la escritura para que nunca lo olvidemos y para que sepamos quiénes somos delante de Él, aunque Él nos diga que somos especiales. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la siguiente ilustración, pero te invito a que hagamos una oración para que Dios nos bendiga esta tarde, ¿sí? Padre, gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que por favor nos hables a todos, Señor. Dios, ten misericordia y háblanos tú. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes, pues vamos a ver si somos o no somos especiales y por qué y para qué dice Dios esto. Bien, dice aquí el Deuteronomio 7 en el Antiguo Testamento y tiene un título, dice un pueblo santo para Jehová. Y dice Dios al pueblo de Israel, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué texto tan hermoso, lleno de verdades, y vamos a repasarlas rápido. Dice que Jehová escogió a Israel para hacerle un pueblo especial, al igual que cuando escoge una persona actualmente, igual. Dice que lo ha escogido para que sea especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si Dios escoge a alguien es como para que le sea muy especial más que los demás hombres que están sobre la tierra. Pero enseguida les recuerda o los pone en su lugar Dios y les dice, hey, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y nos dice por qué, sino por cuanto Jehová os amó. Punto. Jehová
amó a alguien, lo vio en sus problemas, lo vio en sus dificultades, tristezas, soledades, depresiones, y lo escogió. ¿Sí? Y dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y entonces Dios se tomó el trabajo de rescatarnos, hermano, hermana que me ves, del poder del pecado. Al perdonarnos nos hizo libres del poder del pecado, de la esclavitud al pecado, ¿sí? No por ser más que los demás, sino porque nos amó. ¿Por qué nos amó? Híjole, qué pregunta. Pues déjame decirte que yo conozco personas mejores que yo y yo todavía no sé por qué me amó a mí, pero lo creo, lo veo, lo entiendo y solamente le puedo dar las gracias. ¿Sí? Y después termina diciendo aquí, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman. Y fíjate, esta última parte es bien importante, dice, y guardan sus mandamientos. ¿Ok? Dios escogió al pueblo de Israel, lo amó y les recuerda que no porque sean así muy especiales, sino porque eran los más pequeñitos, pero les da una condición. Dios es fiel y guarda su pacto a los que guardan sus mandamientos. ¿Sí? O sea, sí llega a ser uno especial para Dios, pero guardando sus mandamientos, de tal manera que una persona que se cree pueblo de Dios y no guarda los mandamientos de Dios, sino que vive pecando, pues no es pueblo de Dios. Y todavía no es un pueblo especial para Dios. ¿Sí? Siguiente ilustración. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento en Primera de Corintios, versículo 26. Capítulo 1 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y fíjate lo que les dice Pablo. Les recuerda quiénes son los corintios. Les dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces Dios, que escogió al pueblo más insignificante, que era Israel, hoy lo sigue haciendo en las personas y nos dice a quién escogió Dios, a lo más débil, sucio, vil, menospreciado. Fíjate qué características, ¿no? Entonces estas personas las escogió Dios, pero con un propósito, para que los que se creen fuertes, al ver a un débil que Dios fortalece, que Dios le da seguridad cuando era una persona sumamente, no sé, a lo mejor depresiva, ¿sí? Entonces, cuando lo ven, dicen, wow, Dios existe, ¿no? Eh, cuando, cuando alguien que es muy débil y Dios lo fortalece y la gente ve ese cambio, ¿sí? Entonces, cuando alguien que es muy ignorante y Dios le da la sabiduría del cielo que hay en la Biblia y lo hace sabio, los sabios se humillan. Los que se creen sabios, ¿no? Bueno, entonces, todo esto tiene un propósito para que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Entonces Dios se toma varios trabajos, escogió a un país muy pequeñito, ¿sí? Escogió a personas de lo más vil, sucio, débil, menospreciado. Dios tiene propósitos. Ya vamos viendo un poco el para qué, el por qué, ¿sí? De por qué somos especiales para Dios. Muy bien, siguiente ilustración. Quiero que vayamos a una escena del Antiguo Testamento y es justo
en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Fíjate que Dios ya había azotado de todas las plagas de Egipto. La última fue la plaga de los primogénitos, donde mueren todos los primogénitos de Egipto, y Faraón por fin deja ir libre a Israel. Y en esta salida, cuando Israel va saliendo de Egipto, sucede lo siguiente. Déjame leer esta parte de Éxodo 12, capítulo 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Dice aquí, y lo destaqué con rojo, que salió de Israel con los israelitas varios egipcios de toda clase. De toda clase es de toda clase, ¿sí? Ricos, empresarios, comerciantes, alfareros, delincuentes, jóvenes, viejos, amas de casa, de toda clase. ¿Y por qué se le pegaron algunos egipcios a los israelitas? ¿Por qué dejaron su país y decidieron irse con los israelitas? ¿Por qué? ¿Qué habrán visto? Vamos a ver la siguiente ilustración. Fíjate. En la plaga del granizo, que viene siendo como la quinta plaga que azotó al pueblo de Egipto a través de la mano de Moisés, vemos esta escena. Ya había pasado la plaga de que Dios convirtiera el agua del río Nilo en sangre. Ya había pasado la plaga de la invasión de las ranas, de los piojos, de las moscas, de la peste que causó la muerte de todo el ganado de Egipto. Ya había pasado la plaga de las úlceras en las personas. Y era el turno de la plaga donde Dios iba a hacer llover granizo sobre el territorio de Egipto. Entonces, las escenas se repiten en la Biblia aquí. Entonces llega Moisés con Aarón y le dice a Faraón, ya déjanos salir a todos con nuestros ganados, y Faraón le dice que no. Y llega otra plaga y llega otra vez Moisés y le dice, ya déjanos ir, y Faraón le vuelve a decir que no y le viene otra plaga. Y ya le empieza a decir que sí, Faraón, que ya los va a dejar ir, y luego se echa para atrás Faraón y regresa Moisés y le vuelve a decir que sí, se vuelve a echar para atrás, y entonces llega después de la plaga de las úlceras, llega Moisés otra vez con Faraón y pasa esta escena, fíjate. Éxodo 9, versículo 19. Le dice Moisés a Faraón, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Digo, yo he visto llover granizo y nadie ha muerto. ¿Qué tipo de granizo? ¿Qué cantidad de granizo como para que muera alguien? Pero ya había pasado lo de las ranas, lo del Nilo, lo de las moscas. Y entonces, versículo 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. Fíjate que de estos siervos de Faraón, al oír a Moisés, después de 5 plagas en la sexta, dijeron, no, es que lo que dice este hombre de parte de Dios, de ese Dios de los hebreos, se cumple. Porque este Dios de los hebreos es Dios, y entonces hay personas que empiezan a recapacitar, que empiezan a ver a través de Moisés que hay un Dios en el cielo. Y es muy interesante esto de Egipto, jóvenes, porque
precisamente los juicios de Dios en las plagas de Egipto, Dios los hace sobre las deidades de los egipcios, sobre sus idolatrías, sobre sus dioses falsos, ¿sí? Los egipcios tenían en mucho el río Nilo. Del río Nilo salía cuanta cosa de las deidades de los egipcios. Por ahí tienen un dios que es un cocodrilo, ¿sí? Tiene cuerpo de hombre y hocico de cocodrilo, ¿sí? Y entonces Dios manda la primer plaga sobre ese símbolo del orgullo, de la nacionalidad egipcia, de a partir de donde nacen tantas cosas en el antiguo Egipto, y la primera plaga es convertir el río Nilo en sangre. Y después las ranas, las moscas, los piojos, el ganado y todo. Entonces, estos siervos de Faraón tuvieron temor de las palabras de Moisés, de la palabra de Dios a través de Moisés. Y ellos sí retiran su ganado y viene el granizo y sí hay una mortandad muy fuerte en Egipto. Sí, entonces, tú puedes ver que con los israelitas se fueron varios egipcios que reaccionaron y dijeron, wow, hay un Dios en el cielo. Y vinieron a ser estos egipcios de ese pueblo escogido de Dios. Qué interesante, ¿no? Al ver a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, hacer la voluntad de Dios, en un servicio a Dios, en obras para Dios, Dios lo bendice. Y causa un efecto dominó. Paz, nuevos creyentes, nuevas personas interesadas en ese Dios. ¿Qué tenían los obreros, amas de casa, bandidos, alfareros, sacerdotes? ¿Qué tenían que irse con el pueblo de Israel? Sencillamente entendieron que hay un Dios en el cielo. Así de sencillo. Siguiente ilustración. Fíjate, Dios en esta parte del Deuteronomio les hace un recordatorio a los israelitas. Dice, fíjate, versículo 6 de Deuteronomio 9. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Entonces Dios le hace un recordatorio al pueblo de Israel y les dice, oye, si eres un pueblo elegido, si eres especial, pero acuérdate que no es por tu justicia. Acuérdate que tienes la cerviz bien dura, o sea, no te agachas, no te humillas, no obedeces, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Entonces, si hay gente que se crea hijo de Dios o como un comediante que hay aquí en México que públicamente se dice el consentido de Dios, pues eso no es posible. ¿Sí? Porque Dios le salvó la vida una vez a ese hombre, porque Dios lo ha vuelto a ayudar en su vida. Ese comediante dice que es el consentido de Dios. Qué equivocado está. ¿Sí? Fíjate que realmente el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios escogió, sean los israelitas o sea un creyente cristiano moderno, ¿verdad? Dice Dios que te acuerdes que no es por tu justicia y que te acuerdes que tú tienes una cerviz dura. Si hay algo que alabamos los creyentes del Dios del cielo, su bondad, su amor, su cariño, su ternura, sí, su paciencia, ¿sí?
Sabe Dios la paciencia que ha tenido contigo, la que ha tenido conmigo, para sacar adelante la salvación tuya y la mía. ¿Sí? Entonces, Dios es bueno, pero por favor, no hay que olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios, como ya leímos en los textos que acabamos de leer. ¿Sí? Perfecto, vamos a seguir adelante. Bueno, entonces, si somos especiales o no somos especiales, Dios tiene un propósito y Dios tiene un porqué y un para qué. Dios tiene propósitos. Así como cuando Dios se glorificó con Moisés y empezaron algunos egipcios a reaccionar como los siervos de Faraón que ya te enseñé, como aquellos israelitas que tomaron la decisión de irse y entonces con ellos varios egipcios. Entonces, Dios tiene propósitos, ¿sí? En escoger a alguien, en este caso un país entero, Israel, o a una persona para hacerlo hijo suyo, un cristiano, un creyente de veras, genuino, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta parte. Deuteronomio 26, otra vez, versículo 18, dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Si Dios escoge a alguien, si Dios le concede la libertad de sus pecados, es para su loor, fama y gloria. Lo que pasó con esos egipcios que se fueron con los israelitas, se van con el pueblo escogido de Dios porque hay un Dios en el cielo, porque las deidades de Egipto no eran nada y les brilla que hay un Dios y se van con ellos. Dejan su país, dejan sus posesiones y el día de hoy ya son parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Se fueron con ellos, seguramente se mezclaron con ellos y esos egipcios vinieron a ser parte del pueblo de Dios. Mateo 5, versículo 13. ¿Qué dice Dios al respecto? A través de Jesús en el Nuevo Testamento dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, si eres un hermano o una hermana, pues Dios no te hizo para que pierdas tu sabor, como la sal, ¿no? Sino para que esa sal sazone. La sal sazona, es un sazonador delicioso. Entonces, tú pruebas un alimento sin sal y no sabe bien, con poca sal no sabe bien, pero con la cantidad exacta es ese toque que le da el complemento a cualquier guisado. ¿Sí? Siguiente ilustración. Aquí está más claro, ahí mismo en Mateo, ¿verdad? Sí, en el mismo capítulo dice Jesús aquí. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sucede que tan solo de empezar a dejar tus pecados, ya estás glorificando a Dios. Sucede que cuando una persona amargada, gritona, grosera, mal pensada, iracunda, se arrepiente de esa amargura y perdona de todo corazón, es un cambiazo.
y glorifica a Dios. Había una hermana en la iglesia, una hermana mayor, una hermana ya de canas en su cabecita, que siempre que me hablaba, ay, hola, Toñito, oye, Toñito, y yo la veía siempre sonriente y siempre animosa y siempre preocupada por mí, me preguntaba cómo estaba, cómo me había ido y todo. Yo decía, no, pues esta señora es un pan de Dios, ¿no? Yo tenía realmente muy poco tiempo de haberme convertido. Y entonces un día me platicó su testimonio y me dijo que pues la amargura dominó su vida muchos años y que era súper enojona, gritona, grosera. No, yo no lo podía creer. ¿Te imaginas las personas que vieron eso? ¿Te imaginas las personas que vivieron el cambio? No sé, por ejemplo, sus hijos, que la conocieron de verdad horrible y después viene Cristo y le cambia todo eso. Con eso, personas hay que glorifican al Padre, está en los cielos. ¿No? Otro hermano, que era un adolescente horrible, ¿sí? Con una pésima conducta, y de joven maduro no cambió, seguía siendo pésima su conducta en muchos sentidos, ¿sí? Conoce a Cristo, se aparta de sus amigos un tiempo y algún día se vuelve a encontrar uno de ellos. Este amigo suyo, al convivir con él un poco y al decirle el hermano que había conocido a Jesús, su amigo sorprendido le dijo, ahora creo que hay un Dios. Fíjate nada más de ver los cambios en su amigo, de conocerlo de tremendo, a oírlo hablar diferente, al ver que él ya tenía otros propósitos, al entender que su vida era muy distinta a lo que él conoció, le dijo esa frase. Entonces, eso glorifica al Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, sí, Dios sí tiene propósitos, tiene un por qué y un para qué, de un día escogernos para hacernos especiales. Nos hace especiales, sí, para Él, pero delante de los ojos de los hombres, Dios se glorifica. Y con esa conducta, por ejemplo, a través de la mano de Moisés, donde esos egipcios decidieron irse con los israelitas, con esa conducta, como el amigo del hermano que te acabo de contar, tienen testimonio de que hay un Dios en el cielo. Con ese servicio que los creyentes genuinos que ya fueron perdonados por Dios y libres de sus pecados, le prestan a Dios en obras de misericordia, en obras de caridad, ¿sí? Con eso también glorifican a Dios en el cielo, ¿sí? Una vez, con algunos hermanos jóvenes, ¿verdad? Fuimos a dar alimentos a un hospital, lo hacíamos cada 8 días, y entonces una persona que recibió uno de estos alimentos, como yo era de los más grandes, de esos jóvenes, ¿no? Bueno, yo ya tenía como mis 30 años y todos los demás 18, 15, 20, ¿no? Bueno, yo y otro hermano éramos los de ahí, los menos jóvenes, pero bueno, ahí andábamos. Y entonces se acerca un señor y me dice, pero así con una cara de extrañeza, ¿no? Me dice, ¿y por qué hacen esto? ¿Qué cosa? En otra ocasión, estando yo con algunos hermanos en una labor parecida a esta, se apareció por ahí un reportero de un periódico y empezó a querer a entrevistar a algunos hermanos y estos hermanos se desaparecieron de ahí como por arte de magia y me vi yo solo con este reportero. Ajá. Y entonces me empezó a hacer preguntas y me hizo la misma pregunta, me dijo, ¿y por qué hacen esto?
Híjole, pues yo me quedé, ¿y pues qué le contesto, no? Y dije, bueno, mira, yo lo hago porque a mí me gustaría que alguien me tratara como yo estoy tratando a estas personas. ¿Sí? Y eso salió en ese periódico, que fue un reportaje de lo que algunas personas hacían por un tipo de personas necesitadas. Ahora te lo estoy diciendo, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios, porque este tipo de cosas de tu servicio a Dios que tú haces o habías hecho o que Dios te está pidiendo que hagas, esto glorifica a Dios. Y entonces Dios tiene un propósito para haberte llamado a ti y para hacer de ti alguien especial. La pregunta de esta enseñanza es, ¿somos especiales? Sí, pero con propósito. ¿Sí? Y como ya vimos, Dios nos recuerda que no somos más que los demás, que más bien nos sacó de situaciones muy horribles y que nos acordemos que somos de cerviz dura y que no nos creamos más que los demás, ¿verdad? Sí somos especiales, pero hay que tener los pies en la tierra. Siguiente ilustración. Malaquías 3:17, que está muy sobado este texto de todo lo que se dice cristianismo actualmente. Todo el mundo se cree el especial tesoro de Dios, pero pues tiene sus condiciones, fíjate. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Si Dios te perdona, si Dios perdona tus pecados, vienes a ser, sí, el especial tesoro de Dios y Dios perdona. Pero ¿cómo perdona? Como el hombre que perdona a su hijo que, ¿qué? Que le sirve. Entonces, es importante servir a Dios, es importante hacer ese servicio a Dios, es importante que le preguntes a Dios, hermano, hermana, ¿en qué te sirvo, Dios? Vacantes en el reino de los cielos hay muchas, en los orfanatos, en las cárceles, en los hospitales, en la predicación de la palabra, en, en tantas cosas, ¿sí? En ayudar a los indigentes, a los adictos, en tantas cosas, ¿sí? ¿Cómo perdona a Dios? Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Está esperando Dios tu servicio? Sí. Qué bueno que dejaste tus pecados, qué bueno que te arrepentiste, qué bueno que ya eres una hija, un hijo de Dios, pero qué bueno que le preguntaras a Dios si no lo has hecho. Señor, ¿en qué te sirvo? ¿En qué te sirvo, Dios mío? Sí, todos tenemos tareas generales, ¿sí? Es tarea general de todos los creyentes predicar, es tarea general de todos los creyentes hacer misericordia, pero Dios también tiene cosas específicas, como le pidió Dios a Moisés. Moisés las hizo, y cuánto se glorificó Dios que egipcios abandonaron Egipto y prefirieron irse con el pueblo elegido de Dios. Y no iban a cualquier lugar, iban a caminar al desierto, ¿no? O sea, de verdad que cualquier clase de gentes, como dice el texto, ¿te imaginas? Amas de casa, ricos, empresarios, artesanos, toda clase de gente es toda clase de gente, viejos, jóvenes, toda clase de gente, familias enteras se han debido con los israelitas, fíjate. Se glorificó Dios mucho. Y un texto parecido a este que te estoy leyendo de Malaquías está en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Sucede, chicos, que si tú te arrepientes, ¿verdad? Si tú guardas los mandamientos de Dios, como dice la primera carta de Juan,
Si tú obedeces los mandamientos de Dios, tú amas a Dios. Eso dice la primera carta de Juan. Y aquí, en Juan, en el Evangelio de Juan 14:23, dice que si guardas su palabra, ¿cuál palabra debes de guardar primero? La palabra donde Dios dice que te arrepientas y dejes tus pecados. Entonces, cuando te arrepientes y Dios ve que dejas tus pecados, pasa esto. Jesús y el Padre te aman y vienen y hacen morada contigo. O sea, viene la salvación, viene el Espíritu Santo a tu vida. Eso es lo que quiere decir. Pero en adelante, esto no se deja de cumplir. En adelante, si tú sigues guardando la palabra de Dios, Dios te empieza a llenar de Él. Y entonces, Él no deja de venir y de hacer morada contigo. Él no deja de llenarte de Él. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Moisés habló con Faraón tantas veces y a través de su mano se ejecutaron las plagas de Egipto y se glorificó Dios al punto mismo que egipcios abandonaron Egipto para irse con Israel. De la misma manera, Dios, cuando tú lo obedeces para hacerle algún servicio de los que Dios seguramente te ha estado pidiendo, entonces Dios se glorifica y tú te llenas más de Él. Este texto que acabamos de leer se, se no que se repita, o sea, no termina. Esa acción no termina. Si tú no tienes ahorita idea en qué le puede servir a Dios, muy sencillo, pregúntale, Señor, ¿en qué te sirvo? Y Dios te va mostrando. Dios te va mostrando. A veces Dios te da un entendimiento de una manera o de otra, te pone una carga que aquí adentro no puedes soportar, no sé, por los indigentes o, o, o por los huérfanos. Entonces, Dios se da a entender, no te preocupes. Yo creo que tú nada más le debes de preguntar, porque si eres especial, sí lo eres, pero con propósitos. Siguiente ilustración. Vamos a leer otro texto para no creernos que vamos a ser especiales siempre, para no creernos que si somos especiales hoy para Él y no le servimos en absolutamente nada, lo vamos a seguir siendo. No, por favor. Vamos a leer este texto de Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cómo vas a permanecer en la bondad de Dios? Sí, sin pecar. Pero dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú te has guardado tanto y te guardaste tanto en la pandemia que no hiciste nada en lo absoluto, pues ten cuidado. Pero si lo ruegas a Dios y le pides perdón, si te quedaste congelado o congelada, y le preguntas, Señor, ¿en qué te sirvo? Dios tiene un propósito, como ya hemos estado viendo en este estudio. Fíjate, Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué cosa? Ser como la boca de Dios. Que Dios te respalde para que algún día tú predicar, como yo lo estoy haciendo ahorita, seas tú, tú seas la boca de Dios. Qué cosa, qué privilegio, ¿sí? Si Dios te está llamando a eso,
o a cualquier otro servicio de los que tiene Dios disponibles. ¡Qué privilegio! ¿Sí? Entonces, si somos especiales, es con un propósito. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Si somos la luz del mundo, es no para esconderlo. Si Moisés, obedeciendo a Dios, Dios se glorificó tanto que hubo egipcios que siguieron a los israelitas. Dios quiere todo eso. Dios quiere un servicio de ti y hay cosas específicas de las cuestiones generales que nos corresponden a todos, pues adelante, predicar y hacer misericordia. Pero si Dios joven te está pidiendo algo específico a ti, solo que le preguntes. Y si tú me estás viendo, hermano, que ya no eres tan joven, pues no importa, le puedes preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tiene propósitos y los tenemos que cumplir. Finalmente, para que si somos especiales, no nos creamos tan especiales como para pensar que lo vamos a hacer siempre. Si nos descuidamos o si no hacemos nada para Dios, quiero terminar con este texto. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice Dios que nos va a dar una corona, pero este texto dice que alguien puede tomar mi corona. ¿Te vas a confiar? ¿Te vas a esperar a que sí te la quiten? Que, por ejemplo, de esos egipcios que salieron con el pueblo de Israel, llegue alguien y diga, a ver, permíteme paz. Yo sí voy a hacer el servicio para Dios. Yo sí voy a servir a Dios. Si somos especiales, sí, sí, sí. Pero, ¿hasta qué punto? Jóvenes, yo los invito a reflexionar. Yo los invito a meditar al respecto y a pensar que realmente, ¿verdad? Y a poner los pies sobre la tierra, que ser especial para Dios tiene sus condiciones, que son, ya lo vimos, guardar sus mandamientos, y que tiene sus propósitos. No es para que nos lo quedemos. Decía un predicador que nuestra salvación le pertenece al mundo, a la gente que nos rodea. A veces es muy difícil hablarles, pero como los testimonios que te platiqué, pues no necesitaron de palabras, porque las personas que conocieron a los hermanos glorificaron a Dios nada más de ver sus cambios. Y cuando personas van y hacen misericordia, me ha tocado ver que la gente extrañada dice, ¿y por qué haces esto? Porque nadie lo hace y tú lo empiezas a hacer. Qué hermoso va a ser que, por ejemplo, veas por un pequeñito y que ese pequeñito algún día crezca y dio fruto tu esfuerzo. Qué precioso va a ser que algún migrante reciba tu ayuda, algún enfermo en un hospital, algún preso en la prisión. Qué bueno va a ser, qué hermoso va a ser todo eso. Todo tiene su fruto, todo lo que hagas tiene fruto. Nada hay que hagas para Dios que no tenga fruto. Si Dios te lo pide y tú lo haces, va a tener fruto. Lo vean o no lo vean tus ojos. Y lo decimos para la gloria de Dios, porque ningún hombre se puede apropiar de esa gloria, es de Dios.
Dios se glorificó con Moisés, Dios se puede glorificar contigo, conmigo, y Él está deseoso de hacerlo. Jóvenes, los dejo con este texto. Yo me despido y si Dios lo permite, nos vamos a ver dentro de 8 días en otra enseñanza para jóvenes los jueves a las 7 de la noche. Gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.